Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Carlos Anderson. Quiero conversar un poco acerca de la necesidad absoluta que existe de promover una economía verdaderamente digital. Una economía digital, por supuesto, requiere de una infraestructura, ¿no?, que dé soporte a esa economía. ¿Por qué una economía digital? Pues bien, COVID-19 nos ha demostrado que el Perú no está realmente listo para enfrentar el siglo XXI. Porque el siglo XXI, una de las características, digamos, va a ser el hecho de que las pandemias existen y van a seguir existiendo, porque el costo del transporte se fue al mínimo y la gente viaja y los virus viajan con la gente. Así que, entre otras cosas, ese es un tema que no podemos ignorar. Ya todos los expertos hablan de una economía de bajo contacto, ¿no?, donde justamente se trata de limitar esa interacción que teníamos antes. Eso implica, por ejemplo, que actividades que estaban reservadas antes para los pocos ahora sean para los muchos. Me refiero, por ejemplo, al teletrabajo. Yo estoy aquí en mi oficina y si ustedes ven solamente hay una persona además de mí. Somos dos. Normalmente habrían aquí 10 personas. El resto está trabajando, pero están en sus casas. O de repente en la playa, no lo sé, pero no están aquí físicamente. Esa es una realidad con la que vamos a tener que convivir por mucho tiempo. De igual manera, hoy en día, con todas las preocupaciones que hay por el contagio del COVID-19, se toman medidas súper de precaución para temas, por ejemplo, de salud, ¿no? Guarda mucha distancia, muchos protocolos, etcétera. Pero ¿qué pasa con las personas que están, por ejemplo, a 3.500 metros de altura o que están en la selva y que no tienen necesariamente acceso a médicos de manera inmediata, ¿no? Pues bien, para ellos, por ejemplo, podría hacerse uso de la telemedicina realmente bien estructurada, bien dirigida, ¿no? Los chicos hoy en día están todavía mayormente en sus casas, no han podido realmente reintegrarse a las aulas, hay apenas unos cuantos colegios que son la excepción a la regla, y el futuro inmediato nos dice que el modelo educativo va a tener que cambiar a un modelo híbrido, a un modelo semipresencial. Eso implica que tengamos la capacidad entonces de poder realmente hacer teleeducación, para no estar con lo que tenemos hoy en día, que es aprendo en casa, por radio, por televisión, por celular, ¿no? Se necesitan cosas mucho más elaboradas, mucho más sofisticadas. Entonces, teleeducación, telemedicina, teletrabajo, servicios gubernamentales digitales, ¿no? No es posible que todavía, en pleno siglo XXI, tengamos que estar todo el tiempo buscando, ¿no?, haciendo cola, ¿no?, para que te den un certificado, para pagar esto, para poder luego ir a que te den otro certificado o otra cosa, etcétera. No, o sea, los servicios gubernamentales de todo tipo deberían ser digitales, como hoy en día, por ejemplo, lo son en el caso de Estonia, que es un país no muy diferente en temas, digamos, de ingresos que el Perú. Entonces, ¿cómo construimos telesalud, teleeducación, telemedicina, teletrabajo? ¿Cómo le damos seguridad a las personas? Como lo hacen en otros países, ¿no? Utilizando la tecnología, drones, utilizando cámaras por todas partes, seguimiento, etcétera. Es decir, el COVID-19 nos ha demostrado cuán poco preparados estábamos nosotros para recibir el siglo XXI, estando 2 décadas ya dentro del siglo XXI. Entonces, no podemos seguir adelante. Tenemos una oportunidad aquí. Por suerte no existe, por ejemplo, una gran infraestructura ya hecha del pasado, lo que se conoce como legacy issues, o sea, temas del legado, digamos, de una infraestructura que pueda ser dejada de lado,
Porque como no teníamos esa infraestructura, simplemente podemos hoy en día dar saltos adelante si quisiéramos, si realmente pusiéramos el ojo en la necesidad de transformar la economía, de transformar la sociedad. Para ello vamos a tener que convencernos no solamente de la importancia, sino también empezar a tomar decisiones para no volver a cometer errores como lo que hemos cometido en los últimos años, habiendo invertido, por ejemplo, en carreteras que van a ninguna parte, en una refinería de Talara, ¿no? Que es una industria del pasado, ¿no? Combustibles fósiles que hoy en día empiezan a ir en desuso, ¿no? Una cafetera que nos ha costado varios miles de millones de dólares. Yo siempre digo, imagínense si no hubiéramos invertido en la carretera, en esas interoceánicas, o en lo que se gastó en el gasoducto, o lo que se gastó tontamente en la red dorsal, por ejemplo, de fibra óptica, que está tan subutilizada que apenas se utiliza un 10% de su potencial, o la refinería de Talara. Si hubiéramos utilizado esos 20.000, 30.000 millones de dólares en construir una supercarretera digital, si hubiéramos utilizado parte de esos recursos para preparar a nuestros jóvenes en ese cambio, digamos, de mentalidad, con mejor formación y todo lo demás. ¿Se pueden imaginar lo que eso sería? Nosotros estaríamos dando en estos momentos saltos cuánticos, ¿no? O de repente por lo menos tendríamos el reconocimiento que tiene Colombia, por ejemplo, que según el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, bueno, la nombró justamente para el año, a principios de este año, como el hub latinoamericano, el centro latinoamericano para la cuarta revolución industrial. Miren, nosotros nos perdimos la primera revolución industrial, esa que comenzó allá en Gran Bretaña, con el tema de la energía a vapor, etc. Nos perdimos la segunda revolución industrial, la de la bombilla eléctrica, el gramófono y todas las cosas que salieron, sobre todo de Estados Unidos. Nos perdimos esta tercera revolución industrial, o solamente actuamos como usuarios, digamos, de tecnologías pensadas, creadas y manufacturadas en otros lugares, ¿no? Que tienen que ver con todo el desarrollo de la Internet. Bueno, ahora tenemos frente a nosotros la cuarta revolución industrial, con la automatización, la robotización, la inteligencia artificial, la fabricación 3D, la desmaterialización del trabajo, todas esas cosas que le están cambiando, ¿no?, el rostro al mundo. Entonces, ¿vamos a seguir en ese camino o vamos a empezar a tener un manejo mejor de los recursos del Estado para comenzar a tener planes con presupuestos, y presupuestos que sean resultado justamente de una visión de país, una visión de desarrollo, una visión distinta? Yo espero que sí. Yo espero realmente que empecemos a cambiar, que empecemos a desarrollar una visión de qué país queremos ser en el siglo XXI, de qué competencias queremos desarrollar. Está en manos de todos nosotros, por supuesto. El futuro comienza aquí, con este tipo de decisión. Muchísimas gracias.